Hola chicos, nuevamente bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema de conceptos fundamentales, ¿vale? Antes de empezar a crear diagramas de flujos más complejos, tenemos que ver esta parte de conceptos fundamentales. Vamos a revisar el ejemplo del huevo en la creación de un diagrama de flujo, ¿sí? Tenemos el siguiente diagrama. Hay que analizar qué elementos o qué símbolos tenemos en nuestro diagrama de flujo. Tenemos el símbolo de inicio y como sabemos, siempre que hay un inicio debe de haber un final, que está aquí. El inicio va hasta en la parte de arriba y el final hasta el último. Tenemos símbolos de decisión, tenemos símbolos de procesos, de decisión, proceso y nuestro final. Vamos a empezar agregando lo que ya conocemos, que va a ser nuestro inicio y nuestro final. Tenemos las siguientes opciones. Agrego sal, frito. ¿Quieres un huevo? Se sirve en plato con sal. Frío el huevo, lo hiervo. ¿Vale? Nuestro siguiente símbolo después de inicio es uno de decisión. Entonces, ¿qué opción será la más pertinente? Bueno, yo creo que es ¿quieres un huevo? ¿Por qué? Porque hay dos posibles respuestas. Si tú quieres un huevo, sigue el proceso, pero si no quieres el huevo, simplemente va al final. Ahí termina el proceso. Si quieres un huevo, vamos a hacer la pregunta que si lo queremos frito. Si no lo queremos frito es porque lo queremos hervido, ¿sí? Entonces, si no lo quieres frito, pues lo hiervo. Pero si lo quieres frito, lo frío. Aquí va nuestro proceso. Tú vas a hervir el huevo y aquí vas a freír el huevo. Si se dan cuenta, hay dos entradas o hay dos llegadas. Hay dos entradas de flujo, ¿sí? Donde lo queremos hervido y donde lo queremos frito. Pero en ambas entradas tenemos que agregar sal, ¿sí? Preguntamos de nuevo, ¿con sal? Si dice que no, nos vamos directamente a servir el huevo, ¿sí? Pero si la respuesta es sí, agregamos sal y posteriormente servimos el huevo. De ahí terminamos el proceso. Vamos a verlo de nuevo. Va a inicio, preguntamos si queremos un huevo. Si responde no, termina el proceso. Si responde sí, preguntamos si lo quiere frito. Si responde que no, lo hervimos. Si responde que sí, freímos el huevo. Tomamos la siguiente decisión. Con sal. Si no lo quiere con sal, nos vamos directamente a servir el huevo en el plato. Pero si lo quiere con sal, vamos a agregar sal y después lo vamos a servir. Eso hace que termine el proceso. Ahora sí vamos a empezar con lo de conceptos fundamentales. Para los conceptos fundamentales tenemos los siguientes tipos de datos, que serían datos numéricos. En los datos numéricos vamos a encontrar de dos tipos, los cuales son datos enteros. Tenemos datos enteros y tenemos datos reales. Los datos enteros son aquellos números que no tienen decimales. Pueden ser positivos o negativos, pero no son decimales o no tienen un punto decimal después del número. Sin embargo, los datos reales pueden ser números positivos o números negativos, pero sí contienen números decimales. ¿Vale? Esa es la única diferencia entre datos enteros y datos reales. Siguiente. Los siguientes son los datos alfanuméricos. Este tipo de datos encontramos los de tipo carácter simple, ¿sí? O los de cadena, que son los estructurados. Estos datos pueden tener cualquier contenido, ya sea letras del abecedario, símbolos o dígitos. El hecho de que reciba números no significa que podamos sumarlos. Entonces, únicamente nos va a servir como referencia. Los números de los datos alfanuméricos no se suman. Dentro de los datos alfanuméricos tenemos los datos de tipo carácter y los datos tipo cadena de caracteres. En los datos de tipo caracteres contiene únicamente, los vamos a reconocer porque contienen únicamente un solo carácter y se escriben entre apóstrofes. El apóstrofe es este simbolito. Por ejemplo, tenemos el apóstrofe, nuestro único carácter y terminamos o cerramos con otro apóstrofe. Si se dan cuenta en cada uno de los ejemplos, está encerrado entre apóstrofes y únicamente hay un carácter. Los datos alfanuméricos de tipo cadena de caracteres contienen un conjunto de caracteres y se escriben entre comillas.
La longitud normalmente aceptable en este tipo de datos es de 255 caracteres. Por ejemplo, abrimos comillas, podemos agregar letras del abecedario continuamente, siempre y cuando terminemos con comillas. Podemos agregar nombres, números o simplemente podemos combinarlos, ¿sí? Podemos combinarlos entre números, caracteres y símbolos. Otro tipo de datos son los datos lógicos. En los datos lógicos encontramos los booleanos. Son datos que solo pueden tomar dos valores o decisiones, que es verdadero o falso. Por ejemplo, cuando nosotros desbloqueamos nuestro celular, nos va a pedir un código, ¿sí? Si nosotros agregamos el código correctamente, ese dato le va a decir al celular que es el código correcto o es código verdadero y simplemente nos va a abrir la interfaz. Pero si el código es falso, nos va a regresar otra vez y nos va a pedir nuevamente la contraseña. Solamente hay dos tipos de salidas, o verdadero o falso. Los siguientes son identificadores constantes. Estos no son tipos de datos, pero es importante verlo. Identificadores constantes y variables. Los siguientes son identificadores constantes y variables. ¿Vale? Para crear un identificador dice que las reglas son las siguientes. Número 1. El primer carácter que forma un identificador debe ser una letra. Eso es de regla. Número 2. Los demás caracteres pueden ser letras, dígitos o el siguiente símbolo especial. O sea, una vez que nosotros tenemos nuestro primer carácter que sea una letra, podemos agregar ya sea números o símbolos. Regla número 3. La longitud de identificador es igual a 7 en la mayoría de los lenguajes de programación. Realmente no podemos crear un identificador tan largo porque únicamente nos va a servir para almacenar un dato o para guardar un dato que nosotros hemos creado. Dice, los datos deben almacenarse en casillas o celdas de memoria para su posterior utilización. Esos son identificadores. Queremos agregar una variable. Debemos de crear un identificador, ya que en este identificador se va a guardar nuestra variable, ya sea un número o un carácter. Por ejemplo, tenemos nuestro identificador suma y la variable que se va a guardar ahí es 6. Puede ser 6, puede ser 7 o puede ser 8. Utilizamos constantes, o sea, números que no cambian en la ejecución del programa. Si nosotros guardamos un número en ese identificador, que es el 6, al inicio del programa va a ser 6 y al término del programa va a seguir siendo 6. Las variables son objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, si nuestro identificador dice que vamos a guardar un número que un usuario teclee. Más adelante, en la ejecución del programa, ese número puede cambiar a 5, puede cambiar a 7, puede cambiar a 8. O sea, es un valor variable, no va a ser constante, va en constante cambio. En los operadores aritméticos tenemos los siguientes. Tenemos el operador suma, resta, multiplicación o división, multiplicación, división y módulo. ¿Cuál es su uso? El operador de suma únicamente nos va a sumar dos variables. El operador de resta nos va a restar dos variables. El operador multiplicación va a multiplicar la variable a por la variable b. El operador división va a dividir la variable a entre la variable b. Y el operador módulo únicamente nos va a dar el residuo de la división. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 20, ¿sí? Tenemos el número 20 y lo vamos a dividir entre 5. 5 entre 20 nos da como resultado 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 5 nos da 20. Y esto como residuo nos va a dar 0. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre el operador división y el operador módulo? Que el operador división nos va a dar este resultado. El operador módulo nos va a dar únicamente este resultado. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la jerarquía de los operadores? Primero,
nos va a reconocer o nos va a realizar todas las operaciones que nosotros tengamos entre paréntesis, corchetes o llaves. Si no tenemos operaciones entre corchetes o paréntesis, va a seguir con con los siguientes operadores, ya sea el de potencia o el de raíz cuadrada. Si no tenemos raíz cuadrada ni potencia, va a seguir multiplicación y división. Si no tenemos ninguno de esos, al final van suma y resta. Debes de tener en cuenta esta jerarquía ya que es muy importante a la hora de realizar tus operaciones. ¿Cuáles son las reglas para resolver una expresión aritmética? Número 1. Si una expresión contiene subexpresiones entre paréntesis, estas se evalúan primero, respetando, claro, esta jerarquía de los operadores aritméticos en esta subexpresión. Si la subexpresión se encuentra anidada por paréntesis, primero se evalúan las subexpresiones que se encuentran en el último nivel de anidamiento. Las operaciones aritméticas se aplican teniendo en cuenta la jerarquía y de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos únicamente operaciones de suma y resta. Como el 7 y el 5 son números positivos, primero vamos a sumar esos dos números positivos. 7 más 5 nos da 12, que sería 12 positivo. Tenemos la siguiente operación es menos 6. Y el resultado sería más 12 positivo menos 6 negativo. Como el 12 es mayor y es positivo, hereda su signo. Y el resultado de la resta de 12 menos 6 nos va a dar 6. Caso número 2. Tenemos la siguiente operación. Aquí tenemos una suma entre estos dos números, pero también tenemos una multiplicación, también tenemos una resta y una división. ¿Qué se va a hacer primero? No, acuérdense que tenemos que empezar de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué operación según la jerarquía va primero? En este caso va la multiplicación. Si la división estuviera primero, iríamos primero con la división. Pero como está la multiplicación, primero vamos a multiplicar. 7 por 8, 56. ¿Sí? El 9 se sigue pasando igual, más 56, menos, y ahora sí vamos a hacer la división, que es el paso número 2. 36 entre 5 nos va a dar como resultado 7.2. ¿Vale? Ahora ya nada más tenemos operadores de suma y resta. Como el operador de suma, ya que empezamos de izquierda a derecha, pues sumamos 9 más 56 nos va a dar como resultado 65. Y ahora sí nos queda una sola operación, que sería 65 menos 7.2. Eso nos da como resultado 57.8. Vamos ahora con expresiones lógicas. Hay que conocer primero los operadores. Tenemos el operador igual, el operador mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual y diferente. Tenemos los siguientes ejemplos. Si escribimos lo siguiente, x igual a y, estamos diciendo que x es igual a y, ¿sí? O sea, que si x vale 10, y también va a valer 10. El siguiente, cuando x es mayor a y. Aquí es, por ejemplo, si x vale 10, y debe valer 5, ¿sí? O cuando x es menor que y. Aquí podría valer x5 y y podría valer 10. En el siguiente, cuando x es mayor o igual a y. O sea, puede ser x11 y y puede ser 11, un número menor, que sería 4. O podría ser también 3. O sea, siempre y cuando sea mayor, siempre y cuando x sea mayor o igual a y, ¿sí? Si no es mayor, tiene que ser menor. Caso 1. Aquí estamos diciendo que A tiene un valor de 5, ¿sí? Aquí B tiene un valor de 16. Este es un identificador, A. En este identificador estamos guardando el valor de 5, ¿sí? En el siguiente identificador, que es B, estamos creando otro identificador. Estamos guardando el valor de 16. Cada vez que nosotros agreguemos A, estamos haciendo referencia al valor de 5. Este símbolo representa la potencia. A
elevado a la potencia de 2. ¿Sí? Bueno, tenemos esta operación. A está elevado a la potencia de 2. O lo que es lo mismo, 5 está elevado a la potencia de 2. ¿Sí? Dice que es mayor a B. B tiene un valor de 16. Pero 16 se está multiplicando únicamente por 2. Vamos a realizar primero la potencia, que sería 5 elevado a la potencia de 2 nos da como resultado 25. Y nos dice que A es mayor a B, porque B nos da como resultado 16 por 2, 32. Esta sentencia o esta operación es falsa, ya que A no es mayor que B. Es por eso que nos da falso. La siguiente, tenemos operadores lógicos. Los operadores lógicos son operadores que permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones simples. Esos operadores los vamos a ver más adelante también a más detalle. Bien, chavos, ahora sí vamos a empezar con el tema que nos importa, la construcción de diagramas de flujo. Vamos a ver el ejemplo número 1. El contexto dice el siguiente: construye un diagrama de flujo tal que dado los datos A, B, C y D, escriban los mismos números en orden inverso. ¿Qué nos está pidiendo en realidad este programa? Lo que nos está pidiendo es que el usuario introduzca las siguientes variables. ¿Sí? Estos van a ser nuestros datos de entrada. En total el usuario va a teclear 4 números o 4 cantidades. Y el programa lo único que va a hacer es dando las mismas cantidades, pero en orden inverso. O sea, primero D, después C, después B y después A. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a construir nuestro diagrama de flujo? La construcción del diagrama de flujo es la siguiente. Primero vamos a agregar un símbolo de entrada, o de inicio, perdón. El símbolo de inicio es un óvalo. Seguimos con nuestro flujo y posteriormente vamos a agregar un símbolo de entrada, porque le vamos a pedir al usuario que ingrese esos 4 datos. Para ello, nuestro símbolo de entrada va a contener nuestras 4 variables. Y como el programa únicamente imprime las mismas variables, pero en orden inverso, vamos a agregar un símbolo de salida de datos, en el cual vamos a mostrar las mismas variables, pero en orden inverso. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer. Con esto llegamos a nuestro fin del diagrama de flujo. Pero este ejemplo es bastante sencillo. Vamos a realizar otro ejemplo un poco más complejo, en el cual nos dice: construye un diagrama de flujo tal dado que los datos enteros A y B escriban el resultado de la siguiente expresión. El análisis de este problema nos dice que nuestras variables van a ser A y B. Pero ojo, estas variables tienen que ser enteras, no pueden ser decimales como 10.5, 11.14, deben de ser números enteros. Entonces, estos van a ser nuestros datos de entrada, los datos que el usuario va a ingresar. Una vez que tengamos estos datos de entrada, el programa va a empezar a calcular la siguiente expresión y nos va a imprimir como resultado la operación resuelta. Vamos a construir el diagrama de flujo. Número 1. Vamos a agregar nuestro símbolo de entrada. Número 2. Vamos a agregar nuestro símbolo de entrada de datos. Perdón, el primero era símbolo de inicio. Después vamos a agregar nuestro símbolo de entrada de datos, en el cual van a estar las variables A y B, porque van a ser las variables que el usuario va a introducir. Una vez que tengamos ya estas variables, vamos a empezar a calcular la expresión a partir de estas variables. Pero si se dan cuenta, aquí agregamos una variable más. Tenemos variable número 1 que es A, la número 2 que es B y la variable número 3 que es R. Pero ¿por qué necesitamos una tercera variable? Bien, porque esta variable va a ser nuestro identificador. Quiere decir que en esta variable se van a guardar o se va a guardar el resultado de esta expresión. Ahora, seguimos con nuestro diagrama de flujo. Como a mí ya no me cabe en esta misma presentación,
voy a agregar un conector. Si ustedes agregan conectores en la misma página, deben asegurarse que el conector vaya a ser el mismo conector donde esté la continuación del diagrama de flujo. Ahora, como ya resolvimos la operación, lo único que nos queda, o lo único que le queda hacer al programa, es mostrar el resultado. Para ello vamos a agregar un símbolo de salida de datos, en el cual únicamente va a estar la variable res. Recuerden que la variable res va a guardar nuestro resultado de la expresión ya resuelta. Y como ya no hay nada más por hacer, aquí termina nuestro programa. ¿Sí? Por último vamos a ver ese mismo ejercicio, pero en la práctica. Bien, tenemos que nuestro usuario va a ingresar como datos en la variable A el número 5 y en la variable B el número 8. ¿Sí? Entonces, primero como entrada de datos va a estar el 5 y el 8. Posteriormente, ya que tenemos estos datos, va a empezar con la operación o con la resolución de la expresión. Para ello utilizamos la variable res para guardar nuestro resultado. Aquí se va a resolver primero esta parte. Todo esto se va a elevar al cuadrado. 5 por 5 nos da como resultado 25 y 8 por 8, 64. Una vez que tengamos los resultados, se van a sumar y posteriormente se va a dividir entre 3 ese resultado. Entonces seguimos con nuestro diagrama y como resultado nos va a tener que arrojar 29.66 cuando utilicemos las variables A como 5 y B como 8. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Recuerden, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen ustedes en casa. Eso de los diagramas de flujo. Descarguen por favor la plantilla de los símbolos para que sepan qué símbolo va. Y por último, me van a mandar la captura de los ejercicios, por favor. Acuérdense que se entrega el día viernes a más tardar a las 11:59 de la noche. Y eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.